mensaje especial, a partir de ahora podéis haceros miembros de nuestro canal para ofreceros todo el contenido exclusivo que tendremos en estos próximos meses. No molestamos más. Aquí os dejamos el link con toda la información. Muchas gracias. Ahora disfrutad del vídeo. Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos para comentar la victoria de España absoluta ayer ante Japón, ese 3-1 de la selección española en Butarque ante la selección nipona, una selección nipona que es siempre una complicadísima piedra de toque y que ayer España pues tuvo que remontar, pero consiguió hacerlo con éxito y consiguió una victoria muy importante antes de la Eurocopa, aunque es verdad que las sensaciones son muy buenas en cuanto a juego. La pena es un poco el tema de Aitana, que ayer no jugó, tampoco estuvo en el banquillo y es que está ingresada por una meningitis vírica que en principio parece que está controlada, pero que ya sabemos que en estos casos pues lo primero es la salud y hay que cuidar al máximo a Aitana y ya no es el tiempo que esté ingresada, sino el problema de luego volver a ingresar en el equipo, de coger ese ritmo físico que necesita y bueno, en España está claro que la va a esperar. Yo no creo que haya que hacer otra cosa. Y si luego pues resulta que no puede, pues ya se harán los cambios suficientes. Pero si Aitana no está bien, ayer por ejemplo Vicky dijo que aquí está con un gran partido y con uno de los goles. Sí, bueno, en el caso de Aitana, evidentemente que se recupere lo mejor posible, lo más rápido, más que nada porque no tiene que estar pasándolo bien. Y bueno, creo que es justo decir que en estos casos la salud va primero, el fútbol pasa a un segundo o tercer plano. Creo que lo importante es que Aitana se recupere y pueda volver a hacer vida normal, aunque esto afecte a la selección, creo que eso es lo primordial. Pero sí, bueno, ayer vimos a una selección de nuevo, ¿no? De un poco el rendimiento de menos a más, de la primera parte un poquito más floja, luego la segunda sí que vimos una mucho mejor selección. Bueno, sigue también ese dato negativo de que no se consigue dejar la portería a cero desde hace tanto tiempo. Entonces, Sí. bueno, en este partido no influye nada, entre muchas comillas, pero esto en una Eurocopa contra un rival que te exija algo más, sí que puede jugarte una mala pasada en el torneo. Sí, yo insisto mucho con el tema de los goles encajados y me parece muy preocupante porque no se puede siempre remontar. Ayer sí que se pudo y es verdad que al final pues España genera ocasiones para remontar. Pero es un problema añadido que no tendrías que meterte en cada partido, porque al final tú tienes ese equipo para solucionar las cosas de manera mucho más fácil y tener que siempre que remontar, pues es un tema que a mí me preocupa bastante, porque por lo demás estoy convencido de que España, en cuanto a ataque, aunque haya partidos que no marquen muchos goles, que ayer pudo marcar alguno más, pues yo estoy desde luego convencido de que no hay problema en ataque. Pero claro, remontar puede estar bien de vez en cuando, pero no siempre y España está un poco acostumbrada a eso. Pero bueno, vamos con el 11 del partido de ayer, que es un 11 bastante titular. Es verdad que hubo un par de rotaciones, sobre todo en la defensa. En Sí. portería Cata Coil, defensa para Laia Alexandri y María Méndez, lateral izquierdo Olga Carmona, derecho Ona Valle, centro del campo Patrick Guijarro con Alexia y con Vicky López y arriba por la izquierda Mariona, por la derecha, no, sí, por la izquierda Mariona, por la derecha Claudia Pina y en punta Alba Redondo. Novedades en este caso, pues bueno, la suplencia Irene Paredes, que no es que esté mal ni mucho menos, pero bueno, no tocaba Sí. forzarla ayer porque es una jugadora que va a jugar muchos minutos de la Eurocopa y que, bueno, ayer no hace falta que cogiera más ritmo porque lo tiene de sobra. Y luego, evidentemente, pues también el cambio de, Aitana, de Becky por Aitana. Y luego Alba Redondo, que ocupó el puesto de Esther, aunque no estuvo muy fino. Sí, bueno, pequeñas rotaciones antes de la Eurocopa. Creo que el momento de hacer experimentos, entre comillas, habría sido los partidos anteriores, las ventanas anteriores de las selecciones para probar cosas más de cara al torneo, pero bueno, ayer se introdujeron cambios mínimos para también ir, bueno, poniendo ya esas sensaciones positivas de cara al torneo. Y bueno, lo que hemos comentado antes, el 11 bastante titular, todas son muy buenas, Mm. la cosa es así. Lo que pasa es que, bueno, la primera parte de nuevo ya se vio también en el partido contra Inglaterra que cuesta un poco arrancar en general, cuesta un poco estar cómoda sobre el verde. Entonces, pues un momento, entre comillas, de desconexión te puede jugar una mala pasada que luego tienes la suerte de, pues bueno, la suerte y también la cabeza de Sí. poder resarcirte de las cosas negativas y darle la vuelta al partido.
Ayer es verdad también que aparte de que cueste de por sí, también hay que tener en cuenta esas semanas de desconexión, de no jugar, de no entrenar y eso al final también cuesta, también un poco por el calor que había, porque aunque era las 9 de la noche hacía mucho calor en Butarque y eso también al principio te puede afectar. Y también que Japón es una selección súper potente, ¿eh? Que al final Sí. la selección de Japón es un pedazo de equipo, una selección que además tiene un cambio de seleccionador, pero el estilo es muy similar. Al final con Nils Nielsen han seguido jugando un poco a lo mismo y además se vio. Le costó un poquito a España, no estuvo muy fino al principio, pero bueno, poco a poco fue entonándose, fue llegando más a la portería rival, fue encontrando un poquito también más a Patrick, ahí estuvo muy bien, también Claudia Pina, también Mariona, y al principio pues no han llegado con ocasiones muy claras de peligro, pero poco a poco se fue entonando y cuando parecía que iban por el buen camino, llegó ese gol en contra, ese error de la Alexandri en el pase, y luego es que Japón lo hace de maravilla, porque primero la recuperación y luego la maniobra de Tanaka es una maniobra de clase mundial, es una acción que coge el pie, el balón, lo pega a su pie, se da una media vuelta y la pone imparable para Kata. Se puede evitar el error de la Alexandri, pero es que luego la acción es perfecta por parte de Japón. Sí, es que la definición es muy buena, elige muy bien, ¿no? Sabe muy bien leer, el marcaje de la defensa y cómo deshacerse de ella para marcar ese golazo. Y sí, es cierto que el gol viene de ese error del pase de Laia Aleixandri, pero bueno, Japón, como tú dices, Japón es una selección que hay que tener muchísimo cuidado, una selección que está siempre muy atenta, que es rápida, que sabe combinar bien y hacerlo en pocos pases para ser letal. Y bueno, ayer lo vimos en esos primeros minutos cuando se marcó el gol, creo que fue en el minuto 30, si no me equivoco, Sí, que si se le suma esa, entre comillas, incomodidad de la selección sobre el campo, más esa capacidad de Japón de sacarte por una acción aislada estando atenta a errores o balones divididos, pues te va a penalizar. es que Japón es eso, es un equipo que puede que no la veas, que bueno, es verdad que están ahí presionándote, no te dejan cómoda, es el bloque medio bajo, pero a la mínima que pierdes un balón, te matan. Ayer se vio una mínima pérdida, porque tampoco es un pase mal dado, pero no es un pase de gol, es un balón que pierde prácticamente, pues, no en su área, pero un poquito más adelantada, y que la jugada no es directamente desde ahí, pero bueno, realmente Japón no perdona ningún error y ayer lo hizo de maravilla con ese tanto. Y España, a partir del gol, reaccionó un poquito más, fue encontrando poco a Sí. poco las sensaciones. Un tiro de Claudia Pina que se marchó fuera, otro también por ahí de Mariona que por poco también se marchó, también lo intentó Patrick Guijarro. Y finalmente llegó el gol con una gran combinación de todo el equipo español, que finalmente acabó en gol de Claudia Pina, que está absolutamente en racha y ayer marcó su séptimo gol en 9 partidos desde que volvió a la selección española el pasado mes de octubre. Y bueno, también hay que comentar que últimos 3 partidos de Claudia Pina, 5 goles, 2 con España, 2 con el Barça y otro con la selección ayer. Bueno, está en estado de forma espectacular y hay que aprovecharlo porque desde luego ese tipo de talentos y sobre todo de momentos de inspiración pues son muy importantes. Y ayer llegó ese gol de Pina antes del descanso. España sí que tuvo una ocasión más antes de ese tanto, como por ejemplo una que tuvo Alba Redondo que no acabó de rematar bien. Pero bueno, se le veía que España le costó un poco al principio, como también es lógico contra una selección como Japón, que hay que tener en cuenta que es un pedazo de equipo, pero luego Sí. poco a poco fue encontrando las sensaciones y acabó la primera parte mucho mejor de cómo la empezó. Sí, totalmente. Y las estadísticas están ahí. Es cierto que por mucho que no salieran tan cómodas al inicio del partido, luego, conforme iban pasando los minutos, la selección se iba encontrando mucho más cómoda y también acechaba mucho más el área rival. Además de controlar la posesión, tuvieron un total de 9 tiros en la primera parte, que bueno, es cierto que de cara a portería la efectividad pues también está ahí un poco ese deber, ¿no? Todavía por arreglar, entre comillas, porque sí que llegó ese golazo de Pina, que fue un centro desde la derecha de Ona Mm. para que ella rematara. Y bueno, sí que es cierto que España sufre también mucho, ¿no? Lo comentábamos también un poco con la sub-19, no es el mismo caso, pero sí que sigue faltando esa finalización en ocasiones, ese último pase que no termina de llegar bueno, en muchas ocasiones y que evita que la selección pues, pueda tener resultados más abultados. Pero sí que lo bueno del gol de Pina, que llega en un momento justo antes de terminar la Mm. primera parte y marca el empate antes del descanso para empezar con mejor pie la segunda mitad.
Es verdad que ahora mismo no está llegando todo, pero tampoco tiene que llegar ahora, que hemos visto con la sub-19 que Sí, igual pues el momento que tiene que llegar no es este, entonces tampoco hay que sacarlo todo en este momento. Leía un poquito por aquí el chat, comentaba el tema de si la meningitis es cuánto tiempo es contagiosa, no lo sé exactamente, pero bueno, como cualquier virus, pues es contagioso, entonces hay que tener precaución para evitar que se vaya a más jugadoras. Dice por aquí Aitor que estuvo leyendo ayer algunos perfiles que todos seguimos que dedicaron 5 tweets criticando a la selección por el tema Aitana y ninguno deseando que se recupere y deseando buenos deseos a Aitana. A ver, yo aquí no quiero defender tampoco la selección, pero es verdad que hay algunos perfiles que aprovechan cualquier situación para atacar a la selección. Y este tema de Aitana no sé que se ha manejado de la mejor manera posible, porque tenían que igual haber hecho alguna cosa diferente, pero hay que entender que es una situación muy difícil, porque realmente una meningitis vírica no es algo que se dé habitualmente en el deporte profesional. Es una situación que normalmente no sucede y manejar eso de la mejor manera posible, pues es muy difícil. Yo creo que lo hizo bien la selección en el momento que anunció, en su momento, antes del partido, que no iba a estar. eh, que se le habían hecho pruebas, que iba a estar pendiente de evolución. Luego la foto ahí tenían en el hospital, pues evidentemente mucha gente le preocupó. Luego se dio el parte médico correspondiente. Y también hay que tener en cuenta que estas cosas, pues también tiene que contar con el consentimiento de Aitana. Y no hay que olvidar que los partes médicos no se pueden dar a conocer sin que la jugadora dé su consentimiento. Entonces, hay que tener en cuenta que estas cosas pues también tienen sus procesos y no se puede decir a la primera, pues tiene meningitis. No, si no estás seguro de eso, no puedes afirmar algo así, con lo cual pues hay que ir con pies de plomo y que las jugadoras se enteren más tarde, pues bueno, tampoco creo que sea importante que se enteren antes del partido o incluso tampoco deberían poco enterarse antes del partido, porque al final ellas tienen que hacer su trabajo y luego ya se las cuenta las cosas que suceden. Al final parece que muchas veces se busca atacar a la selección de cualquier manera y en este caso, pues, ¿se puede hacer mejor? Pues puede ser, pero tampoco creo que se hizo, desde luego, a mala fe, desde luego que no. no, además es lo que dice, es un tema realmente desconocido que no se ve habitualmente en estos tipos de casos, ¿no? No es una enfermedad o no es algo que ocurra habitualmente como para que las selecciones, los equipos o las jugadoras estén tan enteradas como para, pues bueno, cómo gestionarlo, ¿no? También es cierto, ayer en redes sociales se dio un poco de bombo de más, creo, a que a la falta de figura, a la falta de Aitana en la Eurocopa, o sea, lo que eso puede causar a la selección y no tanto el estar, bueno, deseándole una pronta recuperación, ¿no? Que no sé si me estoy explicando. Creo que No, 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 perfectamente. lo primordial aquí es la salud, ya lo hemos dicho antes. De nuevo el fútbol pasa a un segundo plano y creo que es muchísimo más importante que X jugadora o X selección tenga a una jugadora más o menos, sea lo importante que sea en términos deportivos, porque lo primero es que se recupere de la mejor manera. Claro que es una gran pérdida, pero la que peor lo tiene que estar pasando ahora mismo es Aitana. Por supuesto. Tanto tema salud como tema de tener ella en la mente el poder perderse esta competición. Creo que no hay que darle tanto bombo a ese tema y que hay que centrarse sobre todo en la recuperación de la jugadora. Primero de la persona, porque realmente es una situación muy difícil, no solo como deportista, sino como persona, porque una meningitis es algo Sí, muy serio. No es nada para lo que se deba bromear, ni mucho menos. Y bueno, lo primero es eso, la persona, que esté bien, que se recupere, y si puede estar en la Eurocopa, fantástico. Pero hombre, ya parece que muchas veces parece que buscamos que vayan mal las sí, cosas sí. para sacar a relucir pues viejas rencillas y en este caso pues también un poco el drama de, bueno, pues si no está Aitana se acabó la Eurocopa y a ver, primero, España es más equipo aparte de Aitana, ya se demostró. Luego, si Aitana juega la Eurocopa, pues fantástico, pero lo importante es que se recupere. Lo importante es que esté bien como persona y luego ya si puede como deportista prepararse para la Eurocopa y puede jugar, no digo en la fase de grupos, sino en cuartos o en semis o cuando pueda, pues fantástico. Si España considera que hay que esperarla, pues hay que esperarla porque es una futbolista, 2 veces Balón de Oro, y hay que tener en cuenta que, bueno, le va a costar, si físicamente se va recuperando poco a poco, le va a costar coger el ritmo, pero
hay que esperarlo porque es un talento tremendo. En caso de que no llegue, porque he leído el artículo de David Menayo en Marca, que hay hasta el 2 de julio, que es el día que empieza el Sí. torneo, el día antes del partido, primer partido ante Portugal, que se pueda anunciar recambios. No creo que sea momento de eso, porque al final hay que esperar que ella se recupere, que ella esté, y si no está, pues ya en ese momento tocará tomar decisiones. En caso de que no esté, pues imagino que se llamaría a Fiamma, que es la futbolista que ha estado más cerca, creo, de entrar. No descartaría incluso, aunque es un poco difícil igual la cosa, que por el nivel con la sub-19 se tire de alguna de ellas porque llega con ritmo competitivo. No lo Y ya no sé. solo por eso, es porque algunas de la gran mayoría de jugadoras ahora mismo españolas que no están convocadas Son de están de vacaciones, vacaciones. sí. Entonces es muy complicado el Sí. ahora de nuevo convocar a una jugadora. Entonces sí que por esa parte puede, quién sabe, que alguna de las sub-19 entrar de nuevo. Es un Sí, yo supuesto veo esas que... dos opciones. Pero bueno, el primero es que Aitana se recupere y si Aitana está Exacto. bien para mínimamente llegar en alguna fase del torneo, pues ya será algo fantástico porque una meningitis, como digo, es algo muy, muy serio. Estoy convencido de que ella va a hacer todo lo posible por recuperarse lo más pronto posible. Pero hay cosas que primero va la salud y luego va el deporte y en este caso, pues el estar o no en la Eurocopa. Dicho esto, vamos con la segunda parte de España, que hay un doble cambio. Se marcharon Ona Batlle y Ana Barredondo, entraron Esther González y Jenna Fernández, cambios que tampoco hay que tener en cuenta ningún problema físico ni nada, simplemente son cambios de, bueno, pues media parte para cada jugadora. Lo comentaba también por aquí antes Santi, que mucha gente no le da con mucha importancia al amistoso de ayer. A ver, no es que no le dé amistoso, no le dé importancia al amistoso, sino que tampoco creo que hubiera hecho falta forzar a jugadoras como, por ejemplo, Irene Paredes, que ayer pues no jugó ningún minuto, cosa que veo perfecto, pero que también evidentemente hay que demostrar un buen nivel porque es el último partido antes de lo oficial. Y ayer pues España en la segunda parte me pareció buenísima. Una segunda parte muy buena de España, comenzó con grandes llegadas muy importantes al principio, una de Claudia Pina, luego también tuvo otra Mariona, y vi a España en la segunda parte que de verdad sí que se vio un nivel muy, muy alto. Sí, y además se vio, aparte de en el conjunto, ¿no? Se vio una muy buena Mariona filtrando balones, dando ese pase clave, también una muy buena Alexia. Recuerdo un par de intervenciones suyas para poner balones al espacio muy correcto que luego no terminaron en gol, pero sí que empezaron, ¿no? Mm. A tentar un poco el terreno rival para, pues, para volver a marcar ese 1-2 y sí que se notó un cambio, ya se había notado con el primer gol de Japón, pero ya al inicio de la segunda mitad sí que se notó mucho más, una España mucho más incisiva, mucho más activa en todas las líneas y bueno, y que al final culminó con ese 1-2. Todo bueno. Sí, recuerdo, no me acuerdo cómo acabó la jugada, una muy buena trenzada entre Mariona y Patri, no me acuerdo cómo acabó finalmente la acción, pero fue una jugada muy rápida de las dos, que por poco no consiguió España marcar el gol, creo que fue antes del 2-1, pero se veía una España muy bien, estaba mirando el partido, se encontraban cómodas, se infiltraban balones entre líneas, Patri impresionante, Mariona también muy bien, Pina también bien, Alexia. Luego también me gustó, por ejemplo, ayer mucho el partido de María Méndez, que ayer se vio muy buen nivel de María Méndez, me gustó mucho su partido. Pero es verdad que la segunda parte de España ya es una segunda parte de seriedad, de un equipo que ya está preparado para la Eurocopa, de un equipo que está listo. Y bueno, luego llegaron los goles. Primero de ellos, bueno, también es una acción que hay que trabajarla, porque la presión tras pérdida muchas Sí. veces hay que tenerla en cuenta. Y ayer esa presión alta de Alexia y de Steyr y Vicky, pues acabó con el gol de la joven, que recibió el balón de Alexia y luego remató muy bien para hacer ese 2-1 que España ya estaba jugando muy bien, solo faltaba esa puntita de suerte para meter el gol o de eficacia o de puntería, pero se veía que España estaba ya muy cómoda y hacías ese 2-1 justo en el momento anterior de que Japón pudiera empatar, que ahí también pues se lució Kata con una muy buena parada ante, no sé si era Tanikawa, no recuerdo la que remató. No lo sé, pero sí que es cierto que se notó también una España mucho más fluida, mucho más dando ese pase corto, rápido, combinando, triangulando y eso evidentemente es el juego tan reconocible que conocemos de España y que tan bien hace, ¿no? En sus partidos. Entonces, por esa parte también empezó a llegar, pues bueno, a Japón también le costaba un poquito más tener el balón. Eh,
encima, pues eso, estaba muy atenta en esa presión alta a la jugadora española. Y lo que tú comentas, ese gol, el 2-1 de Vicky, pues hay que estar ahí, ¿no? Es Mm. entre comillas, bueno, un poco pase un poco desafortunado de la guardameta nipona, pero Alexia tiene que estar ahí para darle al balón y Vicky tiene que estar también ahí para Sí. luego rematarlo. Entonces, buen trabajo de la selección, de estar atenta y de estar colocadas en el momento justo donde tenían que estarlo. Son acciones que al final, pues muchas veces no se da mucha importancia porque, bueno, son acciones que normalmente no llevan a nada, pero una vez por estar ahí, por meter ahí el pie, por presionar, pues consigues el premio y en este caso España consiguió el segundo gol ahí. Luego pudo empatar Japón con ese golpeo que salvó con una muy buena parada Katakoi y España a partir de ahí pues tuvo alguna llegada más. También hubo un par de cambios interesantes que comentar. Se marcharon Vicky López, Claudia Pina y Olga Carmona para que entraran Leila Wahabi, Salma y Atenea del Castillo. Y luego precisamente fue la Cántaro la que marcó el definitivo 3-1 con un golpeo fantástico de Atenea que le pegó perfecto con esa pierna izquierda. Una pierna izquierda que normalmente no saca mucho a pasear pero que ojalá lo haga más porque es una futbolista que tiene mucho potencial ofensivo, que tiene gol y que, bueno, pues con España parece que mejora siempre su rendimiento y ojalá que así siga siendo. Sí, muy buen visto esa lectura de Mariona, ¿no? Desde Mm. estando en esa línea de fondo, el dar ese pase atrás, estando Atenea sola sin marca pues para que marque ese golazo, ¿no? Es cierto que Atenea últimamente pues, le estaba costando también llegar a marcar esos goles o a tener esa presencia importante y bueno, también creo que es muy positivo de cara a la Eurocopa, viendo, es cierto que las posiciones de delantera están bastante concurridas en el equipo, pero este tipo de goles, este tipo de acciones también te ponen en el foco a la hora de, pues bueno, de contar contigo en partidos importantes. Mm. Y fue un golazo con la zurda, que ojalá sigamos viendo en este torneo y que ya pues sentenciaba el partido que fue, como hemos comentado, de menos a más, pero que dominó España. Sí, obviamente, que es verdad que, pues no, son acciones que también vienen muy bien para que coja confianza y es verdad que viene muy bien con la Sí, selección, porque antes Bélgica marcó un doblete y también asistió creo un par de veces, hizo un partido muy bueno en ese rato que estuvo y tenerla de revulsivo a este nivel me parece fantástico, es un recurso muy bueno porque es una jugadora eléctrica que puede cambiar partidos y ayer pues se vio con ese golazo fantástico. Justo antes que la jugada anterior me fijé que se tocaba un poco el aductor y temí una posible lesión porque claro, ya estamos en un momento de la previa de la Eurocopa que cualquier mínima molestia puede ser importante. Afortunadamente, la jugada sí. siguiente metió ese golazo y no hay nada de lo que preocuparnos. Voy a leer un poquito por aquí el chat. Leía que lo comentaba por aquí Aitor, que viendo cómo va a jugar la selección con Mariona de extremo derecho, cree que la jugadora más importante de la selección en esta Euro va a ser una Valle, lo tiene claro, la jugadora más importante. Va a haber muchas, a ver. Es que yo me quedaría con Patrick Jarro, Mariona también, Pina, Alexia, ojalá que Aitana, ojalá que Esther también. Es verdad que una Badge quizás es la futbolista que por la banda derecha más daño te puede hacer porque Mariona entra mucho por dentro y tiene espacio para Sí. llegar al área y al final es donde más daño puede hacer, pero es que todo el equipo es muy importante y puede ser perfectamente una y otra más. Dice también Santi que para él Pina de las mejores, muy precisa verticalidad y con intención en todos sus movimientos. Y dice también Aitor que para él las MVP fueron Patri primero, Marina después y que lo de Patri es una absoluta locura. Bueno, Patri no hay que descubrirla. Ha hecho una temporada Sí. espectacular, una temporada en la que ha brillado, diría, toda la temporada y que ahora está en un momento de forma espectacular y que desde luego hay que disfrutarla mucho porque a este nivel es la mejor pivote del mundo, sin lugar a dudas. Por aquí más cositas. Dice Santi que lo comentó Monse que una de las claves ayer era presión alta más tras pérdida. Excelentes sin balón ayer en esas fases. Y fases que a veces son muy importantes. Porque ayer, por ejemplo, el segundo gol llega por ahí. Y dice Aquilexa que era Esther la que encima va. Gracias también por la corrección. No le gustó mucho el partido ayer de Pina Aitor. Dice que evidentemente tiene un impacto con el gol, que está embrujada, pero el partido muy, muy discreto de todo el perfil zurdo, de ella, de Pina y de Alexia. Puedo coincidir un poquito con lo de Olga y con Alexia, con Pina no tanto. Pina sí que creo que intervino bastante. También comenta Santi que España y Alemania son las que mejor presionan, en su opinión.
Vicky demostrando que puede ser una pieza muy importante jugando en su posición de interior, así que tuvo un inicio muy flojo, pero lo acabó muy bien, superando líneas con regate, dando muy buenos pases. Sí, al final Vicky fue poco como todo el equipo creciendo con el paso del partido y luego al final pues se demostró. Sobre la jugada de Atenea dice que es un gran golpeo y una muy buena jugada, Alexa. Lenascat dice que para sustituir a Aitana pondría a Marina de interior diestra y dejar a Vicky de revulsiva. Bueno, puede ser una opción. En el Arsenal juega ahí. A mí no me acaba Sí, de convencer mucho, pero puede ser una opción. Lo cual te haría jugar con 9 seguro y me imagino que en la izquierda jugaría Salma, o bueno, opina Salma por la derecha, pero Salma seguro titular, que al final me gusta más de revulsiva, pero puede ser. Dice aquí Santi que una de las claves muy positivas de España a nivel ofensivo, que ya sabemos, es la capacidad de filtrar todo tipo de pases o centros de Patri, Alexia, Mariona Pina. Bueno, son sí. 4 La futbolistas lectura de brutales. juego de esa. Aitor dice que a Atenea le parece increíble de revulsiva cuando las defensas ya están cansadas, que de repente te salga una Atenea te mata, que le parece muy importante tener ese recurso. Muy de acuerdo con lo que dices, porque realmente ayer se demostró un nivel muy bueno. Alexa dice que había fuera de juego por eso, en la Euro habrá VAR, así que habrá que medir mejor el timing. Sí, a ver, habrá que medir mejor el timing, pero bueno, ese tipo de acciones también hay que trabajar, ayer se hizo. Y para terminar, comenta que Aitor, que para él Alba muy floja, que cree que no la ve a nivel ni Madrid europeo ni selección, que la ve muy perdida. A mí no me gustó mucho ayer, la verdad. Tuvo una ocasión en la primera parte que no definió muy bien, luego no estuvo tampoco muy fina. Y también comenta por aquí Pavito que en partido malo de Salma, que sigue teniendo muchos problemas a la hora de controlar balones. Sí, estoy de acuerdo. Por ejemplo, eso que ha comentado de Alba, estoy de acuerdo. Es cierto que en el anterior partido vimos a una Esther que tampoco se lució, pero bueno, ayer sí que estuvo bien también en ese trabajo de presión alta. Pero en el caso de Alba, ayer la primera mitad que hizo, mm, tuvo una ocasión, si no recuerdo mal, ¿no? Que tuvo Mm. una acción que pudo haber marcado, pero es cierto que no estuvo fina y que bueno, seguramente en la Eurocopa yo creo que figuras como Esther o incluso Martín Prieto puede que la coloquen por delante que a ella. Y lo de Salma, bueno, también depende del partido, ¿no? Hemos visto a una Salma que te rinde bien por la izquierda, evidentemente su rapidez también es muy importante según lo que te pida el partido y el rival. Entonces también hay que saber medir cuándo Salma te va a rendir de la mejor manera y con qué rivales. Entonces creo que sí que puede ser un recurso importante, aunque ayer puede que no se luciera tanto con el partido. Sí, totalmente. Estoy muy de acuerdo con lo que comentas. Es verdad que no estuvo bien ninguna de las dos. A mí Alba me preocupa un poquito menos porque creo que al final va a ser más suplente. Pero Sí. Salma habría que recuperarla porque Salma me parece que es una jugadora que tiene mucho que ofrecer y de revulsiva sobre todo me parece que es muy interesante. De inicio también lo puede ser. Sí, pero a mí me parece que puede tener menos rendimiento. Me gusta más de revulsiva, pero desde luego que también puede ser titular indiscutible en la selección si coge el nivel que tiene que coger y ya sabemos lo que tiene que mejorar. Tiene talento, tiene golpeo, tiene velocidad, es vertical, es muy buena técnicamente. Le falta sobre todo mucho el aspecto de controlar más rápido, de tener mejor toma de decisiones, de ser un poquito más precisa en los pases. Ese tipo de acciones que se pueden entrenar, pero también hay que tener mucha cabeza para ello. Entonces, ojalá que así lo pueda conseguir y que pueda estar a buen nivel en la Eurocopa, porque es una jugadora que yo creo que vamos a necesitar. Ya se viene el Mundial, que Salma fue un factor diferencial y ojalá que también lo pueda ser en esta Eurocopa, porque al final se necesita todo el equipo enchufado y ella es una pieza importante del mismo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es cierto que también hay un poco, ¿no? Se espera de Salma algunas cosas. Es cierto que en el Mundial rindió de muy buena manera. Esta temporada, por ejemplo, ha ido de menos a más también por el tema de la lesión, que Mm. estuvo fuera del terreno de juego durante varios meses. Y bueno, sí que es cierto que estoy de acuerdo en ese tema de tener que recuperarla y que de revulsivo fue en el Mundial cuando mejor Sí. funcionó. Puede ser que su rol o más correcto o que pueda aportar más a la selección sea ese. Eso ya depende un poco pues de cómo Monse interprete los partidos.
Y bueno, sin duda es una jugadora con muchísimo potencial, la conocemos todos y que ojalá que explote en esta Eurocopa de nuevo pues para poder aportar a España lo necesario para ganarla. A mí me gusta mucho Salma, es una jugadora que me parece que es muy interesante si la podemos utilizar de bien de revulsiva, de titular igual pues menos, pero es una jugadora que hay que recuperar porque en la Eurocopa se va a hacer falta ese tipo de perfiles. Dicho esto, creo que no hay nada más que comentar del partido, ese triunfo de España por 3-1 y nada, desde aquí nuestro ánimo a Aitana, que se recupere pronto lo máximo posible de esa meningitis, que esté bien, ya jugando o no jugando, pero que esté bien, que se recupere bien y que no tenga ninguna secuela, porque ese tipo de Sí. virus son bastante fastidiados, así que se recupere muy bien y que ojalá pueda estar en la Eurocopa, pero lo importante primero es que se recupere ella. Y también tenemos aquí pendientes de lo que pueda pasar si en caso de que no pueda llegar Aitana, si hay alguna novedad, si hay alguna jugadora más que pueda incorporarse, qué decisiones se toman. Y nada más, estamos ya a puntito de que comience la Eurocopa. España debutará este próximo jueves 3 de julio, perdón, a las 9 contra Portugal. Y bueno, pues ya no nos queda muy poquito para ese partido. Aitana tiene meningitis. Partido del jueves de España, empieza Eurocopa el miércoles y nada, pues aquí ya queda muy poquito, así que no os podemos decir otra cosa que seguirnos por aquí en el canal, que se viene muchísimo contenido en los próximos días, va a ser un mes muy intenso de muchísimas cosas, de muchísimos vídeos y directos, así que dejamos aquí vuestro comentario, suscripción, like, también miembros del canal y a la próxima volveremos. En principio, el siguiente directo será este lunes, que haremos ese directo con la previa del grupo B, el grupo de España, con Santi, que estará por aquí, y también Lidia si puede pasarse. Y ahora también estos próximos días, vídeos en el canal, ya tenemos subido ya la previa del grupo C, va a estar próximamente también la del grupo A. Y también, evidentemente, pues comentamos, cuando suba este vídeo ya estará, la victoria de España en el Europeo Sub-19 contra Francia ayer con un partido brillante. Así que dicho esto, un grandísimo abrazo a todo el mundo, muchas gracias por estar aquí un día más, que va a ser un gran fin de semana y hasta la próxima. Adiós, un abrazo.